El Señor dice que es lumbrera nuestro camino. La palabra. Él está guiándonos. La palabra de Dios nos indica cómo podemos en los momentos de dificultad, Señor, cómo abordarlos. La palabra de Dios nos indica cómo. Por eso no es un libro, es esa voz de Dios al hombre guiándole. Tiene tanta importancia que como hijos de Dios cada día vayamos a ella y conozcamos de su misericordia, de su amor por nosotros. Dios ha hablado, Dios sigue hablando. ¿Cómo sigue hablando a través de los tiempos? Cuando usted va a la palabra, acá está. Y aquí el Señor nos indica qué ocurrió desde los albores de la historia. ¿Y por qué sucede? ¿Y por qué si Dios es amor, por qué las guerras, por qué las luchas que el mundo enfrenta cada día? Acá lo dice. El hombre le da la espalda a Dios. Se sale del camino de Dios. Y no haya paz, y no haya gozo, no haya respuesta para su vida. Pero si vamos a ella, encontramos, como dice la Escritura misma, ese bálsamo de Galaad. Quiero desafiarlo en esta noche. La Biblia dice, orad sin cesar. Dice algunas cositas más, pero quiero centrar en esta noche mi pensamiento en la oración. Dice, orad sin cesar. Y tantísimos textos encontramos acerca de la oración. Job habló con Dios, oró. Moisés habló con Dios. Josué habló con Dios. Y tenemos tanto en la Biblia que nos habla. Esther habló con Dios, oró y convocó a todo un pueblo a la oración y al ayuno. Quiero centrarme en ese pensamiento que la Biblia nos invita a orar sin cesar. ¿Cómo hacer? Habla con Dios de camino, habla con Dios cuando estás en quietud, habla con Dios. La oración es hablar con Dios. La oración es hablar y escuchar a Dios. No solamente hablarle, a veces hacemos un monólogo, pero no escuchamos a Dios. En los tiempos que corren es imprescindible que dediquemos tiempo a escuchar a Dios. Hay muchas voces, tantísimas voces, pero hoy día tenemos el gran desafío de descubrir esa voz de Dios hablándonos, hablando directamente a nuestro corazón. Háblame, Señor, que yo, tu siervo, tu sierva, oigo. Háblame. En el día de ayer hablamos acerca de la voluntad de Dios. ¿Y cómo descubro esa voluntad? Hablando con Dios. Escuchándole a Él. No solamente hacer un monólogo. A veces vamos a la oración, Señor, te pido y te pido y te pido y te pido y te pido. Él gusta de que le pidamos. Pero luego tenemos que oír. Una vez que pedimos, oímos. Señor, ¿qué tienes para decirme al respecto?
quiero ir a un texto en la Biblia un tanto enigmático. Está en el Evangelio según San Marcos, capítulo 11. Por mucho tiempo me pareció realmente una historia, un relato, para mi entender, complicado. San Marcos capítulo 11, verso 20. Muchas veces quizás usted ha escuchado, durante toda mi vida he escuchado mensajes sobre este pasaje y siempre me ha inquietado. Dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, porque voy a leer lo que sucedió para que Pedro hable con Jesús acerca de esto. Vea el versículo 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, el Señor Jesús tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba de ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era el tiempo de higos. Entonces Jesús le dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Era incomprensible porque la planta no iba a dar higos, siendo que no era el tiempo de los higos. Y estaba llena de follaje y demás. Entonces el versículo 20, cuando dice pasaron por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. El Señor Jesús maldijo esa higuera desde las raíces, porque él quería el fruto, pero no lo tenía, estaba llena de follaje. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte quítate y échate en el mar, no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Este relato tiene varios ingredientes. Número 1, la higuera que el Señor observa tiene mucho follaje, pero no tiene el fruto que él fue a buscar. El Señor Jesús estaba caminando con sus discípulos y de pronto dice, yo quiero tomar el fruto de esa higuera, pero no tenía el fruto. Era un tiempo. Estaba preciosa. Quizás la visión de los discípulos y de todo lo que conocían de esa planta, dice, viene bien, tiene muchas hojas, está buena la planta. Pero llegó un momento que aparece el Señor Jesús a buscar el fruto y no lo halla. Entonces el Señor dice, muy bien, nunca más esta higuera va a dar fruto, se seca de sus raíces. Y así sucedió. La realidad es que el Señor Jesús estaba tratando
con su pueblo, con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel. Y tiene tantísimas expresiones al respecto, porque se habían vuelto religiosos. Cuando ellos habían descubierto las maravillas, habían experimentado milagros extraordinarios. Cuando recién estaba viendo los hermanos que estaban en el bautismo, dije, Señor, ¿tendrá el pueblo la capacidad del asombro? ¿Tendremos la capacidad del asombro? Festejamos y los familiares y los maestros, pero ¿tendremos la capacidad del asombro? ¿Tendremos la capacidad del gozo y entender, comprender con todos los santos cuál es la profundidad, cuál es la anchura, cuál es la altura de Dios al respecto? Podemos comprender con todos los santos y entrar en esa dimensión de gloria al comprobar todos aquellos que dan ese paso de obediencia a Dios. Podemos comprobar que hay una acción poderosa de Dios obrando en los corazones. O simplemente decimos, es porque yo le prediqué, es porque yo oré por él, es porque yo le invité, es porque yo. Podemos comprobar, podemos comprender con todos los santos cuál es la profundidad de Dios y gozarnos en ese propósito eterno de Dios. O ya de verlo es como algo que es algo que sucede y que lo damos por hecho, que sucede y va a seguir sucediendo. El pueblo de Dios vio muchos milagros, tantísimos. En el desierto comprobaron la provisión de Dios, el amparo de Dios, el cobijo de Dios, las palabras, los milagros tremendos en el desierto. Y podemos pensar en el desierto de la vida, cuántas veces el Señor estuvo presente y te liberó y te salvó, aunque ni siquiera le tuviste en cuenta. Pero sin embargo Dios estuvo presente produciendo para tu vida el bien. Produciendo para tu vida los milagros. Él estuvo presente tantísimo tiempo en tu vida. Aunque eras niño, aunque eras joven, aunque eras adulto, aunque eras anciano. Dios siempre estuvo contigo. Él estuvo allí. Él fue fiel a su palabra. Y su acción poderosa fue una y otra vez. Es su poder, es su toque, es Él el que obra en los corazones. Es la acción poderosa de Dios obrando en los corazones. Solo me queda el asombro de ver al Señor obrando el milagro de Dios, el milagro de la salvación, el milagro de esa respuesta de nuestra vida al gran amor de Dios. Solo Él lo produce. Y el pueblo de Dios había vivido tanto y había gozado de la presencia del Dios Todopoderoso tantísimas veces, pero se volvieron religiosos, se quedaron con las formas
y dejaron a Dios aparte. ¿Cómo es posible? Cuando el Señor llena nuestra vida, el Señor produjo en nosotros transformación, milagro, dejamos a Dios de lado. Y otras cosas ocupan nuestra vida, pero aprendimos. Y podemos hablar y podemos y tenemos cumplimos todas las formas. Pero llegó el Señor Jesús, y esto es lo que Él está enseñando aquí. Llegó el Señor Jesús a pedir el fruto y el fruto no estaba. Dice, no era tiempo de la higuera, pero Él es el Señor. Y en el tiempo menos pensado, en el tiempo que ni siquiera tú piensas, en el tiempo que no está en tus cálculos, que no está en lo establecido, el Señor viene y dice, a ver, quiero ver tu fruto. ¿Dónde está? No está. El Señor evalúa, ¿está el fruto? Yo quiero el fruto. No está. Sécate desde tus raíces. Es muy fuerte. Halle gracia, Señor, delante de tus ojos. Ayúdame, Señor, a dar el fruto a tiempo y fuera de tiempo. Ayúdame, Señor, a dar el fruto. Cuando tú reclames ese fruto, acá está, Señor. Acá está. Heme aquí, Señor. Acá está el fruto. Así que los discípulos no podían comprender esta enseñanza del Señor Jesús. ¿Cómo es posible si no era tiempo de la higuera para que diese el fruto? El follaje estaba hermoso. Yo podía decir que esa planta venía bien, pero la realidad era que era pura hojas. Pero esa planta no tenía los nutrientes necesarios para dar el fruto en el momento que Dios pidió, el Señor Jesús pidió esos frutos. Por eso después el Señor va más profundo y le dice, ¿saben una cosa? De cierto te digo que si le dices a ese monte, quítate y échate en el mar, y no dudares en el corazón, sino que creyeres que será hecho lo que dices, lo que diga te será hecho. El Señor le estaba hablando, ¿saben por qué no hallo fruto? Porque hay incredulidad en el corazón. Tienen hojas muy lindas, pero yo vengo a buscar el fruto, no las formas. Yo quiero el fruto. Y dice, es necesario que le creas al Señor. Si tú le crees a Él, si tú conoces su palabra y la conoces y la vives, es una realidad en tu vida. Si tú la vives, dice acá, dirías ese monte que se mueva y ese monte se va a mover. Quiere decir, esa dificultad, por más que parezca una montaña tan alta, se va a mover por tu fe. Porque le estás creyendo que para Él no hay ninguna cosa difícil ni imposible. Le crees de verdad, no dudas en tu corazón. A veces decimos, sí, pero no sé tanto. Pastora, pero esto ya tiene sentencia. Es imposible. Pero el fruto habla de que yo le creo a Dios. Y me paro, aunque esa montaña sea la más alta,
que tenga en mi vida, yo me paro y le sigo creyendo a Dios. Al Dios todo. Para el Dios todo es posible, para Dios todo es posible. Al Dios soberano, al Dios omnisciente, al Dios omnipotente, al Dios que todo lo sabe, al Dios que todo lo puede. Si yo le creo a Él, ese Dios soberano, solo yo dejo mi voluntad de la duda, mi voluntad. Con mi voluntad me atrevo a dudar del Dios Todopoderoso. Porque estoy manejando mi vida. Yo digo, esto es imposible. Los hombres, la ciencia, todos dicen, esto es imposible, esto va por este carril, esto tiene que ser así, esto es así y no hay cómo, es así. Pero cuando yo depongo mi voluntad para unir a la voluntad de Dios, entonces voy a decir, yo creo en ti, Señor. Yo sé que tú eres Dios. Yo sé que no hay otro fuera de ti. Tú eres el Dios creador. ¿Quién más como tú vas a saber de mi vida? Ni yo mismo sé lo que pasa conmigo. Solo tú sabes. Tú sabes lo que está en cada parte de mi ser. Del ser más profundo que yo ni siquiera veo, que la ciencia más avanzada no puede ver. Pero porque está en esa soberanía eterna de Dios. Y cuando yo me rindo y digo, yo te creo, Señor. Sí, creo de verdad. Creo ciertísimamente que tú eres Dios y que tú intervienes. Yo lo creo, Señor. Y aunque me digan lo que me digan, aunque las circunstancias parezcan lo más adversas, y a veces aún como pasó con Daniel y con tantos, aún que esté más ese horno ardiendo, yo digo, sí, Señor, yo sigo creyendo que tú eres Dios. Yo te creo a ti, Señor. Vengo a buscar ese fruto, dice Dios. Y quiero decirte, esta es una palabra profética más tremenda que sobrecoge mi vida, mi corazón, mis entrañas, cuando veo que es una palabra que está dirigida a la iglesia hoy y está diciendo, escuchen, yo vengo a buscar el fruto. ¿Creen? ¿Hay incredulidad en el corazón? ¿Qué pasa con tu vida? ¿Le crees a Dios o sigues dudando de Dios? ¿O sigues haciendo cálculos con Dios? ¿O crees que puedes tener a Dios en un bolsillo? ¿O puedes que tú puedas manejar, tú crees que tú puedes manejar a Dios? O si crees que Él es el Dios soberano y digo, sí, Señor, me rindo a ti, te creo, tú eres el Dios. Tú eres ese otro. Tú eres el grande. Tú eres el único Dios. Tú eres el soberano. Le creo a Dios. El Señor está diciendo, miren, yo encuentro que no vine a buscar ese fruto de fe y no hallo. No está ese fruto. Entonces le dice a sus discípulos, miren, si ustedes son capaces de creer, le dirán a esa montaña que se mueva. Y esa montaña se moverá. Él está diciendo, de verdad me vas a conocer. De verdad vas a saber quién soy yo para ti. Me vas a conocer en profundidad. Vas a saber que yo soy el que soy. Lo vas a saber. Y sigue diciendo, por tanto os digo que todo lo que pidieres orando,
creed que lo recibiréis y os vendrá. ¡Wow! Por tanto, os digo que todo, mire ese texto, lo que pidiereis hablando con Dios y escuchando lo que Él dice, y crees que eso que le has pedido y lo que Él te indicó, crees que vendrá a tu vida, vendrá. ¿Sabe qué es eso? Es que viene sobre nosotros una acción para nosotros sobrenatural, porque viene de Dios. Sobrenatural, nosotros vivimos en lo natural. Esto es sobrenatural, es algo que viene a nosotros y se torna creativo para nosotros porque no le conocemos. Porque no sabemos, porque nosotros manejamos pura y exclusivamente lo que está en el ámbito natural. Sea la ciencia más avanzada, sea lo más avanzado de esta tierra, siempre será en el ámbito natural. Por más que intenten ir al espacio y intenten descubrir, siempre será en el plano natural. Pero cuando Dios interviene, viene del plano sobrenatural, quiere decir sobre lo natural. Entonces se torna para nosotros algo creativo, algo que nunca manejamos, algo que nunca vimos, algo que es inesperado para nosotros. Es algo que ciertísimamente nos asombrará porque es sobrenatural. Es algo que vendrá a nosotros de parte de Dios. ¿Entiende, hermano? Es algo que viene a nosotros de parte del Dios soberano. Es algo que va a sobrecoger nuestras mismas entrañas. Algo que va a movilizarte de tal manera, hermano, que ya no podrás ser el mismo. Porque es algo que vendrá a nosotros del Dios Todopoderoso. Entonces, digo, vendrá. Yo lo espero. Es algo que me va a asombrar, es algo que me va a tener en una expectativa santa. Oh, gloria a Dios, yo lo quiero para mí. Yo creo en ti, Señor. Yo creo que tú avanzas en mi vida. Yo lo creo. Yo creo. A ver ahora, Señor, ¿qué es eso sobrenatural? Eso que viene sobre mi vida. Ese milagro que viene sobre mi vida. Que aunque todos dicen que no, aunque todos dicen no va, yo digo sí va, Señor. Porque en ti descubriré las cosas más extraordinarias. Os vendrá, dice. Os vendrá. Entonces dice, yo quiero ese fruto en tu vida. Quiero descubrir que tú crees que yo soy capaz. Yo quiero descubrir que tú crees que yo puedo entregarte algo que no conoces. Y te lo voy a dar. Yo quiero ese fruto, dice el Señor. Mire. Y dice, y cuando estéis orando, cuando estoy hablando con Dios, dice, perdonad. Perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros. Otro elemento fundamental, el perdón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, dijo el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Una frase sobrenatural, porque el hombre es incapaz de perdonar. El hombre no tiene cómo perdonar por causa de su naturaleza caída. Solo el obrar de Cristo en el corazón, la obra de Jesús en la cruz, que fue capaz de perdonar la ofensa más terrible, que fue capaz de perdonar y entregar su vida voluntariamente, puede darnos a nosotros la capacidad del perdón.
El perdón es algo sobrenatural, es como un elemento de parte de Dios, sobrenatural. Si usted cree que tiene capacidad para el perdón, está en un problema, jamás lo va a lograr. Solo a través de Jesucristo es posible. Cuando yo experimenté el perdón de mis pecados, recién tengo la capacidad de perdonar. Porque comprendo que yo tuve necesidad de perdón en mi vida. No es verdad que usted o yo somos buenos, somos impecables, somos perfectos. Soy perfecta porque Él es perfecto. Él en mí, no mi voluntad, sino su voluntad. Puedo perdonar porque Él perdonó mi vida, entonces su perdón está obrando en mi vida y es su perdón. Fruto. Ese es el fruto que Dios viene a buscar. El Señor Jesús viene a buscar. Señor, esta palabra tan actual está hablando a la iglesia y está diciendo, ¿me crees? ¿Tú me crees? ¿Tienes capacidad de perdón? ¿Está en tu vida? Vengo a buscar ese fruto. Es tiempo, yo vengo a buscar ese fruto. Puedes tener hojas muy bonitas. Puedes parecer un creyente espectacular. Puedes parecer aún un creyente fiel. Pero yo hoy vengo a buscar el fruto en tu vida. Oh Señor, líbrame que tengas que decir que me seque de mis raíces. Yo quiero, ayúdame por tu Espíritu a permanecer en ti, Señor. Ya no yo, no mi voluntad, sino la tuya, Señor, sea en mí. ¿Y cómo es posible cuando yo hablo con Dios? Cuando yo hablo con Dios y escucho lo que Él habla conmigo. Para decir, sea hecha tu voluntad en mi vida, Señor. Heme aquí, Señor. Hay tiempos, estos tiempos pueden confundirte de todas las maneras. Pero solo si permaneces en Dios estarás firme. Si permaneces en Dios estarás seguro. Si permaneces en Dios estarás bajo el cobijo de Dios y tendrás certezas en tu vida. Y vivirás una vida única, especial, como dicen, espectacular, extraordinaria. Yo quiero en esta noche desafiarles. Hemos terminado este julio, dice, sana tus heridas. Quiero desafiarte a que definitivamente en el Señor puedas sanar tus heridas. No puedes sanar heridas cuando tú no le permites a Jesús que las sane. Entonces esa herida puede estar allí dentro, como dicen algunos, sangrando. Y tú puedes ser un cristiano, vuelvo a decir, tener hojas verdes preciosas, pero está allí esa herida porque no le has permitido a Dios que la sane. Y sigues manipulando las vidas a tu alrededor con esa herida que está sangrando.
Y esperas los milagros y esperas los resultados en tu vida, pero todavía estás allí empecinado en que esa herida siga sangrando. Escucha bien, hermano. Tú puedes ser un creyente de mucho tiempo, pero si definitivamente no sanas esa herida y todavía estás enojado con las personas que te han dañado, todavía estás parado en esa historia, todavía estás parado allí, sigues manipulando personas con esas heridas sangrantes, no quieres entregársela a Dios para que te las sanes, para que Él las sane, porque dices, yo sigo manipulando la situación. Pero lo único que haces es destruirte a ti mismo. Dios está invitándote a sanar tu herida. Terminamos este mes y no podemos irnos de este mes sin decir, Señor, tú me desafiaste este mes a sanar mi herida. Heme aquí, yo tomo la decisión, nunca más. Y voy a poder perdonar, porque cuando yo permito que Dios sane esa herida, el perdón de Dios va a fluir. Y yo voy a poder perdonar. Y yo voy a poder ver a esa persona que me hirió, a esas personas que me hirieron, sin problema, porque yo soy salvo. Estoy libre de esa herida. Yo soy una nueva criatura. Entonces, tengo otra visión de la vida, otra visión de las cosas. No te permitas terminar este mes sin haber sanado tus heridas. Porque quiero decirte, quiero desafiarte al próximo mes de agosto. Y quisiera desafiarte. El mundo está convulsionado, hermano. Tú estarás preparado para afrontar las situaciones. Pero quiero decirte que los hijos de Dios van para mejor. El mundo no. El mundo está en un gran conflicto. Pero nosotros seremos, como dice el Apocalipsis, la sanidad para las naciones. Pero si yo no permito que Dios sane mis heridas, yo no voy a poder ser parte de ese ejército poderoso de Dios para sanar las heridas. Así que es necesario que terminemos este mes definitivamente. Te lo tienes que desafiar. Yo no voy a permitir que sigan mis heridas. Porque tú me desafiaste todo este mes, Señor, para sanar mis heridas. Así que las voy a sanar en ti, Señor. Porque el 1 de agosto comienza una nueva etapa. ¿Cuándo es primero? Mañana. Comienza un nuevo tiempo de desafío. Tenemos que estar listos para sanar la herida de este mundo sangrante, este mundo herido. Dios va a usar nuestras vidas. Entonces yo quiero proponerle a la iglesia durante 8 días orar 1 hora. 1 hora. Escuche, usted va a decir, pastora, yo oro todo eso. No, escuche. En esta unidad de fe, creyendo que tú levantas a tu pueblo como sanador, de sanidad. Mi vida será para sanidad. Mi vida será para sanar. Entonces, durante 8 días, yo quiero desafiar a la iglesia a orar y clamar, aunque escuches noticias, aunque veas lo que veas. Recuerda, Dios lleva a nuestra nación para hacer refugio al mundo. Y no te quedes con las noticias actuales, con lo que escuchas. Eso no es lo que Dios está haciendo. Dios va a llevar este país para hacer refugio al mundo. Dios va a usar tu vida para sanar, para liberar. Así que yo te convoco
durante 8 días a orar 1 hora y si es posible, si tú lo puedes hacer mejor, de rodillas. 1 hora de oración. Señor, usa mi vida para tu gloria. Señor, estoy listo para sanar, estoy listo para libertar. Estoy listo, Señor. Usa mi vida para tu gloria. 8 días. Mañana comienza este gran desafío en el nombre de Jesús. ¿Estarás dispuesto? Te aseguro que si tú le prometes a Dios, debes hacerlo. 8 días la iglesia unida en oración. El horario que tú dispones, pero 1 hora postrado en la presencia de Dios, clamando. Ten piedad, Señor. Ten piedad. Úsame para tu gloria. Sea yo prenda de sanidad, de liberación, en el nombre de Jesús. ¿Estarás dispuesto? No lo podrás hacer si todavía no has sanado tus heridas. Todavía estamos en este mes, el cual el Señor nos desafió a sanar nuestras propias heridas. Y Dios te va a asombrar. Ponte de pie, hermano. En el nombre de Jesús. Señor, en esta noche terminamos este mes. No me voy a permitir, si yo no he sanado esta herida, todavía tengo la oportunidad de sanar y yo la quiero sanar en esta noche. Quiero ser parte de ese mover glorioso de Dios que está pronto a comenzar. Yo quiero estar ahí. Sana mi herida, Señor.